La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, tenemos el gusto de recibir vía telefónica a Fernando Alcázar, investigador del IMCO, que habla de la presentación del Índice de Riesgos de Corrupción, el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas. Y por cierto, este es un tema que ha venido ocupando espacios y se ha venido cuestionando la manera en que se otorgan los contratos, porque ya ni siquiera a veces es por licitación, sino por adjudicación directa. Y entonces este Índice de Riesgos de Corrupción, yo lo invito a que pase a revisar el tema en https://imco.org.mx. Vamos a linkear el sitio para que usted pueda conocer a más detalle lo que han venido haciendo en el IMCO. Bueno, ¿cuáles son las direcciones, las secretarías más susceptibles a tener situaciones irregulares en lo que tiene que ver con la contratación? Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Juan Ceballos, Marcela Paman, y saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Juan, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cuáles son las contrataciones públicas que pudieran estar sujetas a más corrupción? Claro, pues mira, nosotros no nos estamos enfocando específicamente en contrataciones en algún, un proceso, porque nosotros analizamos en masa 700,000 procedimientos que nos indican en un agregado los riesgos de corrupción en las dependencias en específico. En ese sentido, las 10 dependencias que nosotros identificamos con mayor riesgo son la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Coordinación Nacional de Prospera, el ICONSA-SACB, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SEGARPA, la Semarnat, y estas son las 10, como te comentaba, que tienen mayores riesgos debido a que cuentan con unidades compradoras que tienen prácticas poco competitivas, poco transparentes y pobre rendición de cuentas. Además, son unidades compradoras que son muy grandes y manejan montos importantes. ¿Y qué nos referimos con unidades compradoras? Son las áreas responsables de la contratación pública dentro de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Es importante señalar esto porque nosotros solamente analizamos en este primer ejercicio lo que sucede en el gobierno federal. Y es el periodo de 2012 a 2017, es decir, el final del sexenio anterior y prácticamente. Ajá. Pero entonces, ¿esto quiere decir que es la muestra o el botón de muestra que pudiera luego ser la guía para poder revisar estos temas a niveles estatales, municipales y por supuesto desde el ámbito federal? Sí, claro, es un método ya que estamos prácticamente patentando, ¿no? Es un esfuerzo que nunca se ha llevado a cabo en nuestro país, debido a que es una técnica que nos ayudó mucho en este sentido el apoyo técnico de OPI Analytics, que es una empresa que trabajó con nosotros. Son unos genios de las tecnologías de información, dado que Compranet, pues, además de que ya lo sospechábamos antes de este estudio, pues lo confirmamos al hacerlo, que es una plataforma de difícil acceso al público. La información efectivamente está ahí, pero a veces está incompleta o es necesario tener, como lo dice nuestro director anticorrupción, un doctorado en Compranet para entenderlo, y también la complejidad e insuficiencia, como les contaba, de la plataforma. Entonces llevamos a cabo una extracción directa del sitio web y el desarrollo del análisis de los 3 variables que les comentaba: falta de competencia, falta de transparencia y pobre rendición de cuentas. Ese son el método, pues, para ya analizar las compras públicas en nuestro país y que se pueda exportar a cualquier sistema. Ajá. Ahora, ustedes en este riguroso estudio han puesto por ahí las 500 unidades de compra más riesgosas. ¿Pudiéramos tener más detalle al respecto, o por lo menos de las primeras 10? Claro. Mira, las saco, son 500 unidades compradoras, como te comentaba, que se les determinó así más riesgosas por el tema de lo que te comentaba, la falta de competencia, la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas, pero también
el tamaño, porque en un primer momento nosotros tuvimos un primer índice más general de simplemente las unidades compradoras más riesgosas. ¿A qué me refiero? Podría haber sido una unidad compradora pequeña que tenía prácticas competitivas pobres, falta de transparencia, una pobre evaluación en estos tres rubros que te comento, pero el monto que manejan es pequeño. No por esto vamos a decir que no les ponemos atención, pero para una estrategia que vaya a ser muy efectiva en la auditoría y la vigilancia, porque queremos que esto sea también una alerta a las autoridades y a los contralores de los órganos internos de control para ir a las áreas donde hay riesgos de corrupción, pero también son importantes debido al tamaño y el monto que maneja, ¿no? Ese es uno de los temas que nos importaba mucho. Y bueno, las 10 unidades compradoras más riesgosas, la primera es la unidad compradora del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se llama División de Bienes Terapéuticos. La segunda es la Dirección Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. La tercera es la Dirección de Obras del ISFAM. La cuarta es la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicación y Transportes. La quinta es la Delegación Federal en Baja California de la PEA. La sexta es la Dirección de Comercialización de DICONSA. La séptima, la Gerencia de Abastecimiento de la CFE. La octava, la Comisión Federal de Electricidad, TCO, esta también es una dirección comercial de la zona de Jiquilpan, de la CFE también. La novena, la Jefatura de Servicios de Adquisición de Medicamentos del ISSSTE. Y la décima, la Delegación Estatal Puebla, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esas son las 10 unidades compradoras más riesgosas. Sí, y estamos hablando de recursos millonarios o billonarios. Estamos hablando de miles de millones de pesos, e incluso estas tres, ya refiriéndonos otra vez a las dependencias que agregan la mayoría de las unidades compradoras en riesgo, la CFE, el IMSS, el ISSSTE, ASCT y Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Esta última tiene un monto menor, pero como es parte del top 5, pues la incluimos. Tiene más de la mitad de todo el gasto asignado en este periodo de 2012 a 2017. El monto total asignado en contrataciones públicas fue de 2.3 billones de pesos. Son 2.3 millones de pesos. Estas 5 tuvieron los montos que alcanzaron la mitad de más de 1 millón de millones de pesos en este periodo. Bueno, de verdad es que por eso la preocupación y la necesidad de hacer esta metodología para hacer las mediciones necesarias. Ustedes también incluyen, aspectos que me parece relevante compartir con el auditorio. La base de datos generadas nos permite identificar, dice el estudio, algunas prácticas en contrataciones públicas que nos deben preocupar, y ustedes citan las preocupaciones, y me gustaría mucho, Fernando, que pudiéramos compartirlas con el auditorio, pero además tienen este otro apartado que señalan cambio de sexenio, cambio de ganadores. Es que pareciera que siempre es así y siempre seguirá siendo así si no se cambian las reglas del juego. Por supuesto, como comentabas al principio de nuestra intervención, el mayor dato alarmante de estos hallazgos generales, en un momento procedo a esto del cambio de sexenio, que es muy, muy relevante también, es la adjudicación directa es la regla en la administración actual para otorgar contratos. El 70% de los contratos asignados en este periodo fue asignado por vía de la adjudicación directa. La adjudicación directa se salta a la licitación pública, que es el proceso competitivo por medio del cual se asignan los contratos, y se asigna directamente a un proveedor en específico el contrato. Y precisamente también esta práctica que nosotros identificamos como cambio de sexenio y cambio de ganadores, que realmente siempre lo pensábamos, pero no había la evidencia tan técnica de decirlo, pues bueno, nosotros ya pudimos hacerlo por medio de este estudio. Las 100 empresas más ganadoras de 2012, es decir, al final del sexenio de la administración anterior, pasaron de tener el 43% del monto total adjudicado a ostentar un 20%. O sea, en 2016, que es el periodo que tenemos completo,
dado que 2017 fue la mitad del año. Pero de 2012 a 2016, las 100 empresas más ganadoras del primer año, es decir, podríamos decir las más ganadoras del sexenio anterior, pasaron a tener solamente 20% en 2016, que es un decremento de su participación en las contrataciones del 53%. Y las empresas más ganadoras de 2016, las actuales, de esta administración, que en el 2012, en el sexenio anterior, solamente tenían 16%, pasaron a tener el 51% de participación, un incremento del 218%. Y bueno, también si nos metemos más específico a las 73 empresas, un poco una muestra todavía más específica, con mayores montos adjudicados de 2016, que no figuraban propiamente en las empresas con mayores montos adjudicados en 2012, es decir, puede haber una empresa que también era muy ganadora en 2012 y sigue siéndolo en 2016, estas empresas que no figuraban en 2012 pasaron de tener de menos del 2% a tener más del 32%. Y con números esto significa que 6,000 millones de pesos que recibían en 2012 se convirtieron en 127,000 millones de pesos en 2016. Vaya, es impresionante. O sea, tenemos muchos nuevos ricos cada sexenio. Eso parece ser lo que está sucediendo. Y parece ser que la competencia no es la regla, sino el compadrazgo, dado que nosotros creemos que lo más importante para los servicios y obra pública en nuestro país es que sean parte de un proceso competitivo para que el que tiene la mejor oferta para los mexicanos, es decir, las mejores carreteras y los mejores servicios, pero también para el Estado, los mejores costos y las mejores relaciones con el proveedor sean, digamos, obtenidas y conseguidas a través de la competencia. Eso nos afecta a todos y eso es un problema muy grave que debemos de erradicar a partir del cambio de las reglas del juego, como bien comentaba. Bueno, ¿y cuáles son las propuestas que hace IMCO al respecto? Claro, mira, la más importante que a nosotros nos preocupa ya desde hace tiempo es, en primer lugar, el rediseño de Compranet. Esto es parte de un estudio que también estamos llevando a cabo de Compranet, sobre todo en su conjunto como plataforma, un diagnóstico. ¿Por qué? Porque Compranet, como les comentaba, además de ser una plataforma de difícil acceso e insuficiente en la vigilancia y auditoría de las compras públicas, es una plataforma que se quedó en el siglo pasado. La tecnología que utiliza no forma parte del estándar internacional de tecnología. Países de la región como Chile y Colombia tienen sitios de compras públicas mucho más avanzados, no se diga en los países occidentales industrializados en Europa o Estados Unidos, y nosotros tenemos que llegar a ese estándar porque también los montos que manejamos son impresionantes. Tenemos compras públicas por más de 400,000 millones de pesos solo en obra pública en este periodo. Eso es una cantidad impresionante que también una buena plataforma debe vigilar. Y en segundo lugar, la segunda propuesta más importante es cambiar la ley de adquisiciones y la ley de obra. La ley de adquisiciones y la ley de obra sí establecen que la licitación pública sea la regla. Sin embargo, establece más de 20 excepciones en las cuales se puede fundamentar utilizar la adjudicación directa. Ese es un problema muy grave, porque no solo está utilizar la adjudicación directa, sino que la autoridad que vigila y revisa cómo se lleva a cabo el trabajo de las unidades compradoras no está revisando específicamente si la utilización de la excepción es correcta, si la fundamentación y motivación de la excepción es correcta. Tenemos una nueva ley de adquisiciones y una nueva ley de obra que sea mucho más estricta con la adjudicación directa y que prácticamente obligue a que siempre haya una licitación pública. Y lo más importante de esto es que queremos que esta ley de adquisiciones y la ley de obra sean una ley general, porque nosotros apenas estamos hablando solamente del gobierno federal, pero existen otras 32 leyes de obra y adquisiciones en los gobiernos estatales. Y esa puede ser, o no, un problema mucho más grave que nosotros estamos reportando actualmente. Queremos una ley general que armonice todos los sistemas de contratación pública del país y así tener estándares mínimos para que todas las compras públicas
cierta garantía en nuestro país. Bien, pues le agradecemos muchísimo al IMCO, a Fernando Alcázar, de manera muy particular su presencia con nosotros en Contextos. Muchísimas gracias, Fernando. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre estamos a sus órdenes y que tengan un excelente día. Igualmente.